el simposio de Mascaclavo, ¿verdad? Mascaclavo. Ay, mi madre. Bien, dígame el que viene. Rolando Graterol. Rolando Graterol es un docente, profesional del derecho, con estudios de maestría en historia y candidato a doctor en historia también del Programa Nacional de Formación Avanzada que ofrece la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, miembro integrante de la red. Él es cronista del municipio Morán, que creen que el mundo se explica desde Morán, desde el Tocuyo, y se la pasa diciéndolo. Él va a presentar su ponencia titulada La República de las Floridas y el expansionismo estadounidense 1783-1823, más de 200 años de intromisión. Adelante, Rolando Graterol. Bueno, buenas tardes. Esta investigación es un avance de la tesis doctoral, está en proceso y en aras de respetar concurrentemente dos cosas, tanto el tiempo de la ponencia como a ustedes, que son los que merecen más respeto que el tiempo. Formulé la ponencia y la reformulé en tres preguntas claves para poder dilucidarlas en 10 minutos, es mi reto. Pendiente Oriana con esto, porque vamos a utilizar la diapositiva número 6, que se llama La crisis de 1817, y la lámina número 9, Consideraciones generales. Esas dos es la que vamos a usar de la lámina esa que tienen ustedes ahí. Los mapas que están ahí son mapas históricos, cartográficos, que forman parte de la fuente de investigación que he venido trabajando. Ahora bien, las tres preguntas son estas. Primero, ¿qué es la República de la Florida? Segundo, ¿qué conocimiento se produce al estudiar desde Venezuela, desde el enfoque de la historia insurgente, el episodio de la República de la Florida, y quiénes son los participantes históricos que fueron los protagonistas de este episodio, muy poco abordado en la historiografía nuestra, pero más mal abordado en la historiografía del adversario, del enemigo histórico, que es Estados Unidos? Entonces arrancamos con la lámina número 6, la crisis de 1817, para explicar qué es la República de la Florida. Por favor, la lámina, exactamente la crisis de 1817. Vamos acá. Tenemos la crisis de 1817, la titulé así. La crisis de 1817 es una crisis que se genera cuando el general origen escocés, un escocés MacGregor, con los británicos y con estadounidenses, toma la isla Amelia, que es donde está ubicada una ciudad llamada Fernandina, y desde ahí, en junio de 1817, proclama la creación de la República de las Floridas, oriental y occidental, que eran territorio español. ¿Sí? En 1817 se produce esta proclama y él actúa a nombre del gobierno de Venezuela, a nombre del gobierno de México y a nombre del gobierno de Río de la Plata, de Buenos Aires. Entonces actúa con una comisión dada en Filadelfia por los representantes que, aun cuando eran representantes diplomáticos, no eran reconocidos por el gobierno de Monroe. No es casualidad. Entonces ahí se produce esto y hay una acción militar. Ataca al enemigo en el territorio donde está. ¿Qué ocurre? Por las contradicciones, sobre todo con los estadounidenses que lo acompañaban, MacGregor se ve obligado a abandonar la isla en compañía de su esposa, valga la redundancia decirlo, lo acompañaba a su esposa, que era prima de Bolívar. ¿Sí? Entonces no era cualquier persona relacionada con el Libertador. Ahora bien, cuando se retira, le deja el mando a Luis Aury. Luis Aury es un francés, un corsario francés
que luchó por la independencia de México bajo la bandera mexicana y que venía de un poblamiento llamado Galveston, donde también se dedicaron a ejecutar el corso, con patentes de corsario de las repúblicas nacientes contra las propiedades españolas y contra ese tráfico que salía de Estados Unidos, que le brindó apoyo logístico al ejército realista durante toda la guerra de independencia, pero decían que eran neutrales. ¿Sí? Entonces ahí se devela esa neutralidad. ¿Qué ocurre? Que en diciembre de 1817 Monroe ordena la toma de la isla Amelia militarmente. Y eso produce una crisis que llega al Congreso de Estados Unidos, donde se genera un importante debate en torno a eso. Entonces esa es la crisis, esa es la República de la Florida. La República de la Florida es ese evento. Ahora, dura 6 meses. ¿Qué podemos aprender nosotros a 2025 sobre la República de la Florida? Lámina 9, por favor. En la lámina 9 vamos a ver las consideraciones generales, lo que podemos aprender sobre la República de la Florida. Primero, que la República de la Florida se manifiesta como un desencadenante de un acumulado histórico, de un expansionismo estadounidense, que yo llamo un expansionismo estadounidense temprano, que se manifiesta a partir de 1783 y termina en 1823, 40 años después, con la doctrina Monroe. Es decir, entonces, que la doctrina Monroe no es el hito fundacional del expansionismo estadounidense, simplemente lo ordena en una praxis que ya venía ejercida. Lo que hace es colocar una doctrina, unos principios, unos axiomas, que son ellos los que se lo creen y lo llevan a la práctica de que América de los americanos, pero ya ellos vienen abordando un proceso de tomar el control del continente y de tomar el control ahí mismo en la Florida, por vía de las empresas de colonización. Entonces, cuando estudiamos la República de la Florida, podemos entonces develar que el expansionismo estadounidense ya surge desde el momento en que se fundan como una nación y respetando la soberanía de cualquier estado. Eso es parte de lo que después llamamos el excepcionalismo estadounidense. Aparte de eso, ocurre una invisibilización. La República de la Florida no aparece, está invisibilizada historiográficamente. Por lo tanto, epistemológicamente, la invisibilización pasa por los principios ontológicos de vaciar a los seres que estaban ahí, y esos seres fueron tildados simplemente de piratas. Al ser tildados de piratas, se autoriza entonces el uso de la fuerza militar de Estados Unidos para atacarlos y sacarlos de ahí. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Antes los llamaban piratas, ahora los llaman narcotraficantes, terroristas, narcoterroristas. En los 60 los Estados Unidos abordaron esa categoría que llaman el bandolero. Y sobre los bandoleros llenaron nuestras montañas y nuestros caseríos de muertos, y eso fue creado por la CIA también. Es el vaciamiento ontológico. Al vaciar ontológicamente a los insurgentes, a los revolucionarios, a los patriotas, entonces ellos vienen y actúan con lo que pudiéramos llamar con la acción asesina, pues, que siempre los ha caracterizado, porque para ellos los seres humanos solamente son blancos, anglosajones, protestantes, propietarios. Lo demás sobramos en el mundo. ¿Sí? Aparte de eso, también aprendemos en la República de la Florida sobre la contingencia histórica que significa este episodio. Es una contingencia histórica en todo el sentido de la categoría. En todo el sentido de la categoría que analizamos desde el marxismo heterodoxo. Es la posibilidad de otro futuro que no ocurrió. O sea, que con la Florida pudo haber nacido otro estado, pero sin embargo, por apetencia hegemónica de Estados Unidos, esto no ocurrió. Entonces, aparte de eso, más importante para mí, es que la República de la Florida demuestra y ratifica el carácter continental de la guerra de independencia, y ahí faltó una palabrita, de Venezuela. Para los venezolanos patriotas, la guerra de independencia era
continental, lo que significaba que era válido atacar al enemigo español en cualquier lugar que estuvieran presentes. Igualmente, si al imperialismo norteamericano en el siglo XXI se le ocurriera la osadía de pisar el suelo sagrado de la patria de Bolívar, los enfrentaríamos aquí, pero también en Washington, en Nueva York, en California, donde quiera que esté el imperialismo, porque los venezolanos somos descendientes de pueblos guerreros que no nos vamos a dejar ofender ni pisotear por ningún anglosajón creído la última persicola del desierto, perdón por la propaganda de refresco. Entonces, la otra pregunta es ¿quiénes son los participantes? Los participantes que fueron tildados de piratas. Esos participantes fueron, miren los que llamaron piratas. Llamaron pirata a MacGregor, que después lo llaman aventurero, estafador y un poco de cosas más. Llamaron pirata a Pedro Guades Candón. Llamaron pirata a Lino de Clemente. Llamaron pirata a Juan Germán Rocio. Llamaron pirata a Agustín Codazzi. Llamaron pirata a Constante Ferrari, de nacionalidad italiano, militar que peleó por la independencia de los americanos. Llamaron pirata a Manuel Torres, español. Llamaron pirata a Martín Thompson, un anglosajón que representó a Argentina en Washington. Llamaron pirata a Vicento Paso, que era un peruano, Vicento Paso Canqui, que era un peruano representante de la República de la Florida en Washington. Llamaron pirata a Luis Auri, un francés que peleó por la independencia de México. Llamaron pirata a los anónimos, que es lo que tenemos que reivindicar, a los negros haitianos que acompañaron a Luis Auri a la experiencia de la República de la Florida. Y consiguió un detalle muy importante: MacGregor siguió peleando por independizar la Florida y se alió con los seminolas, que son una nación nativa que tuvo una etnogénesis durante el periodo colonial y se formó entre nativos americanos y esclavizados fugitivos, cimarrones en el territorio de la Florida. Esos eran los aliados de MacGregor. Muchas gracias. No, ya yo terminé, yo dije que yo iba a terminar antes.